prohibitorio, previsto en el artículo 80 dentro de los homicidios calificados del Código Sustancial o Código Penal. Esta defensa va a comenzar su alegato teniendo como eje central algo tal vez poco común, basado más en el derecho procesal que en el derecho penal. En detrimento de lo que dijera el señor fiscal de Cámara, la defensa debe plantear la nulidad de los primeros actos realizados de toda esa prueba y las que son su debida consecuencia. El artículo 211 y los artículos 212 y 213 del Código Procesal Penal de nuestra provincia dicen que el juez, mediante auto fundado, deberá autorizar la apertura, el secuestro de correspondencia y la interceptación de la misma. Y deberá realizar la apertura de la correspondencia con presencia del secretario y leer la presencia del secretario y mantenerla bajo reserva. El artículo 148 del mismo Código Formal, o sea, el Código de Procedimiento Penal, dice asimismo que serán pedidas de oficio en cualquier momento, en instancias del proceso, todas las violaciones, las nulidades que sean violatorias de las normas constitucionales. En el caso de auto, en el caso que nos convoca, tenemos la primera violación sustancial a una garantía constitucional y por lo tanto que corresponde decretar la nulidad de oficio con cualquier estado de la causa y aún durante el estado de sentencia, lo que ya hizo notar el juez de instrucción a foja 713 del expediente, advirtiendo a la prevención policial que había tomado por mano propia una decisión que correspondía, como se dijo y como prevé el artículo 211 y 213, mediante auto fundado, o sea, mediante una resolución fundada del juez, abrir y secuestrar correspondencia. La prevención policial, sin autorización ninguna y sin la urgencia que a lo mejor en algún punto hubiera justificado la apertura y secuestro, ya tenía en sus manos el celular de Méndez. O sea que la urgencia no había urgencia para el caso. Sin embargo, la prevención policial abrió dicho celular y tuvo en sus manos los mensajes de texto, porque el artículo dice ya sean remitidos o recibidos por la persona imputada del delito. Esta prueba no es simplemente un mero criterio formalista por el cual se plantea, sino porque con esta prueba ha quedado involucrado, ha quedado en el medio de un procedimiento y en el medio de una posible sentencia de condena mi defendido Seferino Almeida. No es algo simple decir simplemente es inconstitucional o no es inconstitucional. Los principios y garantías, el capítulo de los principios y garantías prevé en su artículo precisamente 18 la inviolabilidad de la correspondencia. Ni el constituyente, al proteger la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados, ni el legislador, al sancionar en el artículo 155 del Código Penal, han previsto una determinada forma. Lo que se sanciona, lo que se prevé como nulo, es el contenido de esa forma. Eso en referencia a que cuando el constituyente dictaminó sobre al hacer la Constitución, dictaminó sobre los papeles privados, sobre la inviolabilidad de la correspondencia, no quiso decir que era solamente
solamente eso. En ese momento eran los papeles, pero lo que importa es el contenido. De alguna manera, y a partir de una reforma hecha en el 2008 en el Código Penal, ya está previsto el soporte electrónico como correspondencia. Entonces, en el 155 dice que recibirá sanción penal aquella persona que tenga en sus manos que posea correspondencia y que no sea para publicidad y la dé a publicidad sin autorización, causando posibles perjuicios a terceros. Por lo tanto, debo decir que acá corresponde la aplicación de la creación pretoriana de la regla de exclusión o también el fruto obtenido del árbol, el fruto del árbol envenenado, la prueba obtenida en forma ilegítima. ¿Por qué se dice esto? Porque toda la prueba que deviene a partir de esa correspondencia abierta sin la legalidad de la ley, debe caer, y por lo tanto debe caer la presencia de Almeida o la imputación de Almeida en el caso de autos. Esto que estoy diciendo, pero ¿cómo? Simplemente por una nulidad no es la simple nulidad, es todo un contexto constitucional al que se debe respetar. Digo, se debe respetar, ¿por qué? Y no lo digo yo, sino que lo dice la jurisprudencia. Ya la jurisprudencia de los años 60 en Estados Unidos en diversos fallos, porque como dije, esto es una creación jurisprudencial, la regla de exclusión, en diversos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos y luego en diversos fallos de la Corte Suprema de nuestra República. Toda prueba obtenida en forma ilegítima debe ser descartada, porque estamos precisamente en un sistema donde prima la filosofía, en nuestra Constitución explicita la filosofía liberal, o sea, la filosofía de que el individuo está primero que el Estado. Hay que respetar los principios individuales previstos dentro de la primera parte de la Constitución, artículo 14 al 20, donde claramente dice la Constitución, en referencia a los derechos inviolables de las personas, entre ellos el 18, que son las garantías para una persona procesada, que habla de hombres y mujeres y no habla de un ente superior. No en aras del principio de eficiencia se va a convalidar prueba a favor de la averiguación de un hecho. Siempre la jurisprudencia, en el caso fiorentino, por ejemplo, en el año 1984, si bien voto dividido de la Corte Suprema, pero los dos llegando al mismo resultado, dice que no se puede, declaró ilegal un allanamiento hecho en un departamento porque el personal policial, aduciendo que había recibido el consentimiento válido de la persona titular del domicilio y por lo tanto no hacía falta orden judicial, dice que este consentimiento no fue válido porque fue hecho ya cuando la persona estaba detenida. Traigo esta jurisprudencia para dar un poco de sustento a esto de que las garantías constitucionales son fundamentales y deben respetarse. La correspondencia de los papeles privados no son más que una prolongación de la conciencia y de la persona, del ser humano, o sea, son parte de la intimidad. Por lo tanto, así como es inviolable el domicilio, también es inviolable la correspondencia de las personas. En este caso, como se dijo al principio, el personal policial, sin ningún auto fundado, secuestró el celular, una vez secuestrado el celular, procedió a la apertura del mismo y por lo tanto violentó la garantía constitucional. Para llegar a una solución concreta, una aplicación rápida y eficaz del derecho penal, es necesario llegar por un itinerario legítimo, porque estamos en un Estado de Derecho y esta filosofía liberal ya marcada por el profesor Santiago Nino, que dijo que ese es lo que informa nuestra Constitución y por lo tanto hay que respetarlo y
qué es lo que estructura el Estado de Derecho. Sí, esto ha traído ha sido muy controvertido, sin embargo, se viene aplicando rigurosamente por la Corte Suprema en todos sus fallos, ¿no?, de la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia que amerite decir que la apertura de la correspondencia, más allá de la lectura o no de su contenido, haya sido legítima. Fue un acto ilegítimo. Como consecuencia de ello, todos los actos posteriores son ilegítimos. En esta contraposición, en esta doctrina de la armonización de los derechos, siempre debe primar la legitimidad de todo, ¿no es cierto? O sea, no es porque se lo ha querido presentar la contraposición del derecho de la sociedad a investigar un derecho penal, a investigar un hecho penal, a llegar a sus consecuencias, a condenar a las personas que lo cometieron. Esto no va en desmedro de lo que se dijo anteriormente. O sea, las dos no son, no es una dicotomía, no es un enfrentamiento de dos sistemas. El sistema de la aplicación a rajatabla de la ley a una prueba obtenida legítimamente para averiguación del hecho, y el sistema de la protección ante la posible violación de los derechos de una persona. No es una contraposición, no es un enfrentamiento. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad, para que un Estado de Derecho funcione, los funcionarios encargados de aplicarlo, en este caso personal policial, en este caso jueces y partes, debemos estar para cumplir con las formalidades que requieren los códigos de procedimiento. Por eso dije en un comienzo que se iba a comenzar el alegato, porque hay que empezar siempre por el principio. O sea, en la declaración de nulidad de la apertura de la correspondencia del celular de mi defendido, el señor Seferino Fabián Almeida, y las consecuentes pruebas que son sus consecuencias. Por lo tanto, desde ya pido la nulidad de la prueba y, por lo tanto, la absolución de mi defendido de esos aspectos. Ahora bien, también he de referirme, por supuesto, a todo lo que ha hecho referencia el señor fiscal de Cámara, imputando a mi defendido, el señor Víctor Fabián Almeida, en un hecho de tamaña gravedad. Ha dicho el señor fiscal que hubo prueba contundente, que hubo prueba eficaz, que hubo prueba científica en relación al hecho de venta. Lo que tenemos hasta el momento es un hecho grave, comprobado, una persona falleció, tenemos el perfil de esa persona, lo ha dicho el fiscal de Cámara, explayándose sobre el tema, ha dicho que la persona que falleciera era una persona temperamental. Los testigos han sido contextos al decir que era una persona de muy mal genio. Su propio hijo dijo que no solo fue malo, bravo antes, sino después de la CB, sino que lo había sido antes. Siempre fue bravo, siempre fue agresivo. Y tenía, por supuesto, como la contrapartida de cualquier otro ser humano, tenía su parte buena, que era una persona muy trabajadora y muy voluntariosa, dijo el hijo. Por eso es que se había recuperado prácticamente de forma total, quedándose solamente un resabio en el habla después de la CB al señor G. Eso es lo que tenemos por probado en esta sala. Tenemos por probado los testigos que pasaron por acá, testigos que hablaron casi todos sobre la personalidad del vecino, que hablaron de la señorita Marena Ruiz, que dijo que había escuchado quejas como una A, pero que no pudo determinar si era femenino o masculino, si los quejidos esos eran masculino o femenino. Tenemos Helblum, el testigo Helblum, que fue el primero que apareció por la sala de audiencia, que dijo que
había visto a la señora Bafish fuera de su casa, luego cuando volvió ya no estaba. La testigo Canales, vecina de años, otras testigos amigas de la señora Bafishi, personal policial, el testigo que Mostler, que ese testigo que tiene el cañón de transporte de agua que va al río, que le conoce la señora Bafishi, que habla de dos personas que estarían en el lugar del río tomando cerveza. Tenemos la testimonial del encargado del lugar de alojamiento de las personas un alojamiento que se encuentra ahí en la escuela de Pablo VI, que menciona a una persona que se había alojado por algún tiempo, pero que era muy alcohólica y por lo tanto tuvo que irse del lugar. Después tenemos testimonio de Carrasco y Martínez, que resulta uno de ellos había estado de alguna manera emparentado con mi defendido, el señor Víctor Fabián Almeida, y la señora Martínez, que era novia de Carrasco, que venía de vez en cuando, venía a la casa de Carrasco. Ellos aportan como dato a la cuestión bajo análisis, que Almeida había llegado, que ella nos encontró tomando mate en horas de la mañana, alrededor de las 10:30 de la mañana, que luego Almeida salió y después volvió, que lavó una campera, que después comió un asado, que después fue llevado a la terminal. La señora Martínez fue interrogada por los señores jueces, por las partes, en relación a la persona que abrió su casa. Nunca dijo que la conoció. Ella, cuando aclara que conoció a la señora Bafish, lo dice que la conoció a través de los diarios, pero que la única vez que vio a una mujer la vio de espalda, y que no le vio la cara, que se subió a un vehículo y se fue, en la casa, por supuesto, de Carrasco. Por lo tanto, tenemos conjeturas, tenemos apreciaciones personales, pero no tenemos prueba científica. El señor fiscal de Cámara hace un verdadero esfuerzo por decir que hubo muchísima prueba científica probando la participación de mi defendido en este caso en el hecho en cuestión. En su momento, el juez de instrucción, cuando dicta el procesamiento, dice que hay prueba, que la prueba que hay está para el procesamiento, pero que falta la prueba científica, que se mandaron a hacer pericias. Todas las pericias, según consta en el expediente, todas las pericias, ninguna dio favorable, o sea, en perjuicio de mi defendido. Ninguna dio ningún grupo sanguíneo que pudiera pertenecer a la persona fallecida. Ninguna dio que las huellas de las palmas de las manos pertenecieran al señor Almeida. Ninguna dio que las huellas de los zapatos existentes en el piso del dormitorio pertenecerían al señor Almeida. Por lo tanto, el único elemento que tenemos en perjuicio de él es una huella digital que no es contundente, porque simplemente tiene 12 puntos en común y común con la huella digital del señor Almeida, cuando para que tenga un 100% de credibilidad y de responsabilidad, una huella dactilar tiene que tener 16 puntos o más. Y como bien dijo el señor fiscal de Cámara, habría olor en una alfombra, olor perteneciente a la prueba odolífica realizada, la cual descarto porque, como insisto, ya dijera la parte acusadora, esta prueba odolífica es un simple indicio, no implica contundencia ni viene a adherir a una prueba unívoca que los indique al señor Almeida como autor del hecho en cuestión. Por lo tanto, yo voy a peticionar en principio y fundamentalmente la nulidad por aplicación de la regla de exclusión y fruto del árbol envenenado. La prueba está nulificada, es ilegítima, ha sido obtenida
sin aplicación del artículo 212 y 213 del Código de Procedimiento Penal, que implique, es una simple, todo código de procedimiento es una simple aplicación de la Constitución Nacional. Los derechos explicitados en la primera parte del Código de la Constitución Nacional no hace más que explicitar precisamente la ideología liberal individualista de nuestro Estado, y por lo tanto la inviolabilidad de la correspondencia prevista en su artículo 18 de los papeles privados debe respetarse. No en pos, como dije al principio, de un principio de eficiencia, y más allá de que el desaprovechamiento de la prueba, de una prueba, como una prueba, en este caso una prueba de correspondencia, por declarar la nulidad, puede traer la impunidad. Esa es la Constitución y ese es nuestro Estado de Derecho. Entonces, a partir de ello, yo voy a pedir la absolución de mi defendido por no existir ninguna prueba en contrario en relación al hecho que se le imputa, que es homicidio con alevosía. En segundo término, y a partir de los fundamentos dados por la inexistencia de prueba, voy a pedir la absolución de mi defendido de culpa y cargo, derecho de cuestión, por no tener ninguna relación con él mismo. Podemos decir entonces que seguramente el señor Heisler tenga una escalera al cielo a pesar de todo, y el señor Almeida sea una sombra de ausencia, una ausencia en el lugar del hecho. Por lo tanto, pido la absolución de culpa y cargo de mi defendido, el señor Seferino Fabián Almeida, del hecho por el cual ha sido imputado injustamente de homicidio calificado con alevosía, artículo 80 del Código